autoridades educativas de Chile, de Perú, Brasil y República Dominicana, directores de área, subdirectores, jefes de departamento y coordinadores, coordinadores de sede UPN, académicos y administrativos, directores, subdirectores, profesores investigadores y docentes de las diferentes unidades de la UPN en el país, alumnos de esta institución y público en general que hoy nos acompañan, muy buenos días. La nueva política educativa contiene muchos objetivos a alcanzar, entre los cuales se encuentran fomentar la equidad, excelencia y desarrollo continuo del proceso educativo de México. En este contexto y en cumplimiento a estas directrices, el Instituto de la Educación Básica, a través de la Unidad 171 de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Morelos, México, les da la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales Primavera 2023, con su tercera conferencia magistral. La Conferencia Internacional de Educación de Adultos Confitea 7, Desafíos y Retos. A continuación, tengo el placer de presentar a las autoridades educativas federales y estatales de Morelos en México, así como a los invitados especiales que hoy nos acompañan. Maestra Nélida Céspedes Rosell, presidenta honoraria del Consejo de Educación Popular de Adultos de América Latina y el Caribe, CEAL, y educadora popular. En representación del licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en el estado de Morelos, y del doctor Irán Mina Valdés, director general de Educación Media Superior y Superior, la licenciada Claudia Villanueva Ortiz, subdirectora de Planeación y Desarrollo Educativo. En representación del maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y EBEM, el doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo, director de Desarrollo Educativo. Buen día a todos. En representación del licenciado Ricardo Sabac Serpel, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en el Estado de Morelos, la licenciada Montserrat Ruiz Reza. Maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidas a todos buenos días. La licenciada Araceli Castillo Macías, coordinadora territorial de los servicios educativos de CONAFE en Morelos. Maestra Brenda Yanín Román Jaime, directora general del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, INEA Morelos. Muy buenos días a todas y todos. INEA Morelos presente. Gracias por la invitación. Al doctor Arturo Massari Espín, rector de la UPMOR. Buenos días a todas y a todos. En representación de la doctora Susana Domínguez Izaguirre, directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Morelos, CECIT Morelos, la licenciada Talía Verdeja López y la licenciada Mari Carmen Domínguez Centeno. Al maestro Félix Daniel Salmerón Hernández, director del Centro de Actualización del Magisterio CAM. Gracias, buenos días. A la maestra Ana Lilia Carnaya Díaz, jefa del Departamento de Educación Especial. Al profesor Miguel Ramos Beltrán, coordinador de Educación Indígena. A la maestra Olivia Fontanelli Aguilar, directora de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla. Nuestros invitados especiales
A la maestra Miriam Camilo Recio, educadora popular y educación de personas jóvenes y adultas de República Dominicana. Al maestro Jorge Osorio Vargas, profesor de la Escuela de Psicología en la Universidad de Valparaíso, en Chile, docente asociado al programa de educación de personas jóvenes y adultas de la Universidad de Playa Ancha. Al doctor Timothy D. Ireland, educador inglés brasilero, profesor de la Universidad Federal de Paraíba en Brasil y coordinador de la Cátedra UNESCO en Educación de Jóvenes y Adultos. Buenos días. A la maestra Lucila Landeo Sánchez, docente del Centro de Educación Básica Alternativa Mateo Pumacagua de Perú. A la maestra Elena Soledad Sánchez Cueva, promotora del proyecto Caminos del Corazón en Perú. A la maestra Nélida Albino Igreda, directora del Centro de Educación Básica Alternativa Manuel Escorza Torres en Perú. A la maestra Marta Campos Noverola, subdirectora académica de UPN Unidad 271 de Villahermosa, Tabasco. Buenos días. A la maestra Ana María Rodríguez Velasco, docente de la LIE EPJA UPN Unidad 31A de Mérida, Yucatán. A la maestra Margarita Hurtado Corostieta, docente de la LIE EPJA UPN Unidad 123 de Iguala, Guerrero. Al doctor Filiberto Rivera Tecorral, director de la Unidad 152 de la UPN de Atizapán de Zaragoza. Muy buen día y gracias por la invitación. A la maestra Carmen Campero Cuenca, profesora investigadora de UPN Unidad Ajusco y fundadora de la red EPJA. Y a la doctora María del Pilar Sánchez Asensio, coordinadora nacional de la red EPJA. Quiero mencionar que las dos últimas invitadas especiales en este momento no se encuentran presentes por estar en reunión con la secretaria de Educación Pública a nivel nacional. A todos ustedes, muy buenos días, sean bienvenidos. En primer lugar, recibamos el mensaje de bienvenida a cargo del maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Voy a ser muy breve. Quiero decirles solamente que hoy nos convoca un tema bastante interesante: la educación para jóvenes y adultos. La educación, cualquiera que sea el calificativo que le demos, la educación para niños o el agregado que le pongamos para jóvenes, para adultos, la educación siempre es política. Y la educación para jóvenes y adultos aún más. La educación para jóvenes y adultos es para pensar y repensar el mundo, la vida, la historia, la cultura. Es para hacer la vida, la historia, el mundo, la cultura. No solamente para aprender a leer y a escribir, sino para aprender a leer y escribir en el mundo y en nuestro mundo, en la vida y en nuestra vida. De ahí la importancia del tema que nos convoca el día de hoy. Sean bienvenidas todas. Sí, en una conferencia. No sé si el doctor ya se... Gracias, maestro Haroldo. En este momento procedemos al acto de inauguración con el mensaje de apertura en representación del licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación del Estado de Morelos, y del doctor Irán Mina Valdés, director general de Educación Media Superior y Superior, a la licenciada Claudia Villanueva Ortiz, subdirectora de Planeación y Desarrollo Educativo. Muchísimas gracias. Buenos días. Saludo con especial aprecio al doctor Haroldo Aguirre Güences, director de la Universidad Pedagógica Nacional en Morelos, y con mucho aprecio a todos los presentes.
Es para mí un honor atender en representación del licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación, y del doctor Irán Mina Valdés, director de Educación Media Superior y Superior, la conferencia magistral, Conferencia Internacional de Educación de Adultos, Confitea, Desafíos y Retos. El día de hoy estamos de plácemes al recibir a la presidenta honoraria del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y quien ha sido pilar en la formación y desarrollo educativo por más de 36 años, con experiencia en programas de educación popular, de educación de jóvenes y adultos y estrategias de incidencia en políticas públicas, la doctora Nélida Céspedes Rosell. Doctora, reciba usted de parte del licenciado Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación, un fraterno abrazo y recordarle que Morelos es su casa. Estoy segura que después de escuchar la conferencia magistral podremos comprender el contexto de la educación de adultos y ser mejores ciudadanos y, por supuesto, mejores personas para México, ya que la educación de personas jóvenes y adultas está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social. El escenario local y mundial obliga a los educadores y educadoras a plantear nuevos desafíos y ubicarse frente a una nueva situación que agrava no solo las condiciones de desigualdad económica y social, sino que también profundiza la brecha educativa que ya existía. Esta conferencia nos permitirá repensar lo que hasta el momento se venía planeando para la educación en general y especialmente para la educación de personas jóvenes y adultas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia Villanueva Ortiz. Antes de continuar, quiero mencionar que esta colaboración también es parte de del cuerpo académico 130 de la UPN Morelos, Trayectorias Educativas, Ciudadanía y Derechos Humanos, a quien agradecemos el apoyo y colaboración. Y en este contexto, llevaremos a cabo la presentación de la semblanza de la maestra Nélida Céspedes Rosell a cargo del doctor Anselmo Torres Arizmendi, coordinador de vinculación de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos. Gracias, Adriana. La maestra Nélida Céspedes Rosell, educadora popular peruana, es licenciada en Educación, Administración de la Educación en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, comprometida con la educación de personas jóvenes y adultas y con organizaciones populares de diversas partes del país. Presidenta honoraria del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, el CEAL. También es miembro del grupo de incidencias de políticas educativas que realiza el seguimiento a las conferencias internacionales de educación para adultos, las CONFINTEAS. La maestra Céspedes es miembro del directivo de la Comisión de Organización de la Educación de Adultos, el ICAE, y del Foro Mundial de Educación, así como también de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Ha hecho lobby con autoridades nacionales, locales y regionales y del Sistema de Naciones Unidas. Es asociada de tarea, miembro del colectivo por una EPJA transformadora del Perú y del comité editorial de la revista Piragua del CEAL y de la revista Decicio de CREFAL en México. Consultora nacional e internacional, autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales y artículos para diversos medios y revistas universitarias. Gracias. Tu micrófono, Adriana. Gracias, doctor Anselmo. Iniciamos la conferencia internacional de educación de adultos Confitea 7, desafíos y retos, a cargo de la ponente maestra Nélida Céspedes Rosell. Pedimos de la manera más atenta mantener sus celulares y micrófonos apagados y sus cámaras encendidas para registrar la participación. Gracias. Adelante, maestra Nélida. Muy buenos días, queridos amigos y amigas de México, especialmente de la Universidad Pedagógica Nacional y de todas sus autoridades. Es una gran alegría encontrarme aquí, ¿no?, entre ustedes, como una maestra, como una educadora popular, que lo que busca es compartir algunas experiencias
Y lo más rico, ¿no?, de este espacio, ¿no?, será también el compartir las inquietudes que ustedes tengan, los desafíos que ustedes también hayan encontrado, ¿no?, en su propio país, y donde la Universidad Pedagógica Nacional está cumpliendo pues un rol muy, muy importante. También un saludo muy grande, ¿no?, a todos los amigos del Consejo de Educación Popular de América Latina que ahora están en realidad en este espacio, y decirles que estoy muy contenta de poder estar entre ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien. El día de hoy yo voy a tener el gusto, ¿no?, de compartir con ustedes lo que son los desafíos después de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos que se realizó, ¿no?, en Marrakech en el año 2022. Y lo más importante es hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades que cada uno de los estamentos de la sociedad tienen en la educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta fundamental. Y algo que también me parece muy importante es que muchas veces nos quedamos en la retórica, ¿no?, y no llegamos a esta acción consciente de lo que es la importancia, ¿no?, de la educación de personas jóvenes y adultas. Y tomo estas palabras que también había dicho, ¿no?, el profesor Anselmo, que es indudablemente pensar en el derecho a la educación como una educación política, una educación para la vida, una educación que parte del contexto, una educación, ¿no es así?, que parte de la cultura. Y indudablemente de todos los desafíos que se nos están presentando en el momento actual. Entonces, es en realidad, ¿no?, de todos estos aspectos que voy a compartir con ustedes, ¿no es así?, algunas ideas, para lo cual le pediría a nuestra amiga que me ayude con un PPT que he preparado para conversar con ustedes sobre estos aspectos. Bien, pasemos a la tercera, por favor. Muy bien, miren, lo fundamental es que nosotros tengamos una conciencia, ¿no es así?, muy, muy clara de que la educación es un derecho y realmente no es un privilegio. Y yo sé que en la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no?, que trabaja fuertemente también en la educación de personas jóvenes y adultas, saben, ¿no es así?, que la Confiteo es ante todo esta conferencia internacional que emite una serie de recomendaciones, porque lo que se busca fundamentalmente es asegurar el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas en el mundo. Pero yo agregaría una cosa: en la medida que son recomendaciones, muchas veces los gobiernos no asumen estas recomendaciones como mandatos, que deberían en realidad ser desarrolladas para poder, ¿no?, asegurar este derecho. Entonces creo que allí hay un gran rol, ¿no es así?, de la sociedad civil para poder contribuir a que en base, ¿no?, a la incidencia política que se desarrolle, puedan en realidad no ser como una campana que permanentemente va señalando, ¿no es así?, los acuerdos que se han realizado. Porque indudablemente cuando nosotros estamos hablando de la educación como derecho, hay una responsabilidad fundamental. Son en realidad los estados
quienes deben asegurar esta educación, ¿no es así? Y que esa educación indudablemente sea una educación que desarrolle, ¿no?, políticas educativas que puedan articular las diferentes educaciones de adultos que existen en los países, ¿no? Por lo tanto, que se requiere un nuevo tipo de institucionalidad, ¿no? Una gobernanza de otro tipo y, por supuesto, un financiamiento que pueda asegurar todos esos componentes y que se logre, ¿no?, a base de una participación amplia de todos los sectores, incluyendo a los jóvenes y adultos que a veces en realidad no se les toma en cuenta en relación a lo que son sus verdaderas demandas. Y por lo tanto que esta educación sea inclusiva, equitativa, ¿no?, una educación de calidad. Entonces, en relación a las responsabilidades, estas son pues las responsabilidades de los estados, pero lógicamente que el rol, como les decía, de la sociedad civil es muy importante, lo mismo que la cooperación internacional. Y el papel fundamental que cumple, ¿no es así?, la investigación. Y entonces allí hay un gran reto para las universidades, para los centros superiores de educación de personas jóvenes y adultas, que pueden hacer una contribución muy grande, ¿no?, sobre diversos aspectos que son importantes para la educación de las personas jóvenes y adultas. Adelante, por favor. Entonces, algo que me parece muy importante también compartir con ustedes es que ¿qué hemos hecho nosotros también como sociedad civil? ¿Cuáles son las responsabilidades que nosotros asumimos, ¿no?, frente a esta serie, ¿no?, de conferencias donde se tienen que asegurar una serie de campos para el derecho a la educación? Entonces, la sociedad civil, en este caso, miren, ha sido un logro muy, muy importante. Un conjunto de redes de América Latina nos hayamos en realidad unido para tener una fuerza y a partir de esa fuerza poder incidir, ¿no es así?, no solo en el momento mismo de la Confitea para que se emitan las recomendaciones, sino para hacer un seguimiento permanente, porque de eso se trata, de mirar todos estos aspectos como un proceso de manera permanente. Entonces, ¿quiénes nos hemos articulado? La Asociación Latinoamericana de Educación de Comunicación Popular, ALER, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que es la CLADE, Fe y Alegría, el Consejo Internacional de Educación de Adultos, que es el ICAE, y la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe, que es la REPEN. Entonces, ¿cuál ha sido la apuesta para nosotros? ¿Qué hemos querido colocar en el corazón, no es así, de la Confitea? Que la educación de personas jóvenes y adultas en realidad sea pública, porque indudablemente ahora se ha convertido en un negociado y pululan, ¿no?, muchísimos centros privados donde indudablemente que en poquísimo tiempo se les da una certificación que después pues no tiene el peso, no tiene el valor que debería de tener. Por lo tanto, nos jugamos por una educación pública y nos jugamos por una educación en realidad popular, ¿no es así? Popular, transformadora, desde una pedagogía de cambio, desde una pedagogía de la transformación. Y por lo tanto, mirando la realidad de nuestra América Latina, con la riqueza que tiene todas nuestras culturas, indudablemente que nos estamos jugando por una educación intercultural. Y por otro lado, también que sea inclusiva, ¿no?, porque hay un conjunto de actores sociales que han sido vulnerabilizados por la pobreza, por la violencia, por las migraciones, ¿no? Inclusive también, ¿no?, demográficamente, nosotros tenemos que hay una gran población ahora de adultos mayores y por lo tanto también, ¿no es así?, tienen el derecho
a tener una educación de calidad. Y por supuesto que esta educación sea gratuita. Y como les decía, ¿no? Que todas estas recomendaciones puedan también, ¿no? Llevarse a la práctica, porque, miren, creo que todos nosotros estamos agotados, ¿no es así?, de la retórica, ¿no? De muchas promesas y de poca concreción de esas promesas. Entonces, rápidamente, ¿no? Decirles que nos importa, pues, este enfoque educativo transformador y de cara principalmente al contexto. Y por otro lado también, ¿no? Este conjunto de pedagogías críticas, transformadoras, que permitan, pues, leer la realidad, que permitan ver el contexto, ¿no? Tanto local, regional como mundial, para poder indudablemente tener ese pensamiento crítico, este pensamiento propositivo, transformador, con un conjunto, ¿no? De políticas que tienen que ser sectoriales y territoriales. Miren, en nuestros países, los sectores, por ejemplo, de trabajo, tienen programas de educación de adultos, lo mismo que salud, ¿no? Lo mismo que mujer, pero cada uno de ellos va, ¿no? Por su lado, con recursos humanos separados, con financiamientos separados, y de lo que se trata, pues, es cómo conjugar, ¿no? Este conjunto de recursos humanos, de recursos financieros, estos recursos de conocimiento que se tienen. Entonces, ahí hay una apuesta muy importante. Por eso que decimos que tiene que haber una gestión, en realidad, renovada, una institucionalidad totalmente distinta, flexible, ¿no? Plural, que cuente con un financiamiento justo, que en realidad ya les había señalado a ustedes, ¿no? Toda esta visión de lo que es una educación inclusiva, una educación también que contribuya a el desarrollo de un conjunto de capacidades realmente para el trabajo en un momento de un gran cambio y de una gran revolución, ¿no? En el mundo, que es la cuarta revolución industrial, donde todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información están en realidad modificando también las condiciones de trabajo, porque hay trabajos remotos, está la robótica, ¿no? Y entonces tenemos que tener ahora una mirada totalmente distinta, pero a su vez también entender que tenemos nosotros en la América Latina, ¿no? Un porcentaje muy alto también de trabajo informal. Entonces, junto a todo ello, junto a toda esta mirada, debemos pues también tener una opción por luchar por el derecho a la información y a las tecnologías de la información. Ligado a esto, el rol de la academia que ya les había señalado, pero todo esto tiene que ir acompañado también con una educación en valores, ¿no? Miren, el neoliberalismo no es solamente una cuestión de economía, ¿no? También ha incorporado en la sociedad formas de vivir de manera muy individualista. Y al contrario, si estamos hablando nosotros de una educación popular, de una educación transformadora, fundamentalmente todo lo que es el valor de la solidaridad, el valor de la cooperación, el valor, ¿no? del respeto al otro, son en realidad sustantivas en estos momentos de nuestra historia. Y ya les había señalado yo, ¿no? Que indudablemente también es una lucha contra el mercantilismo de la educación de personas jóvenes y adultas, porque se privatizan, ¿no? Hay muchísimos institutos que en realidad, como les había señalado, tienen una educación de muy baja calidad, ¿no? Y en realidad a alto costo. Entonces, nosotros nos hemos jugado como sociedad civil por todos estos aspectos para que en realidad también puedan ser considerados, ¿no? Dentro de lo que son las recomendaciones. Pasemos, por favor. Ahora, rápidamente señalarles que ahora lo que yo les voy a compartir son realmente una serie, ¿no? de alcances, de estudios
que se hicieron antes de la Confitea de Marrakech. Entonces, en el año 2018 se revisó la Confitea 6, que se le llamó, ¿no es así? La revisión de medio término de la Confitea 6. Y allí nosotros tuvimos una responsabilidad, ¿no?, de llevar adelante el estudio como SEAL, y vimos, pues, ¿no?, estas brechas tan grandes, ¿no?, en relación a lo que son las políticas, ¿no? Porque por un lado, uno puede ver en las legislaciones generales, ¿no?, que se señala el valor del derecho a la educación, pero no así está en su aplicación. Y por otro lado también, pues, identificamos una visión totalmente instrumental, ¿no es así?, de la EPJA, además políticas centralistas que no toman en cuenta las realidades locales, y una calidad de la educación, de las políticas de calidad de la educación, totalmente, pues, desligadas, ¿no?, de lo que es el fomento de una ciudadanía activa, una ciudadanía crítica, una educación para los derechos humanos, esta visión en realidad ambiental de trabajo digno y de el respeto, ¿no?, a todo lo que son las diferencias de género. Y encontramos también, ¿no?, una débil respuesta cultural y lingüística. Y ya les había señalado esa desarticulación entre las políticas sectoriales. Por lo tanto, una débil gobernanza y una débil participación, y también una débil, ¿no?, calidad de las políticas, por ejemplo, de formación. Identificamos, ¿no?, que las políticas de formación son totalmente, pues, de muy corto alcance, no son políticas que se dan a lo largo, ¿no?, del proceso, ¿no?, de lo que es la enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, y también este problema muy serio de lo que es la educación inicial de los educadores de adultos, porque hay muy pocas instituciones superiores, salvo algunas, ¿no es así?, como la Universidad Pedagógica, ¿no?, que ahora, en la cual estamos albergados en esta, ¿no?, en esta conversación. No hay, ¿no es así?, un esfuerzo por una potente educación inicial, ¿no?, para los jóvenes y adultos. Entonces, allí en realidad la Universidad Pedagógica indudablemente que tiene que jugar un rol muy importante. Y así también, ¿no?, esta pobre línea, ¿no?, de investigación. Y por otro lado, como ya les había dicho, ¿no?, como no mira la vida, como no mira el contexto, como es homogénea, ¿no?, entonces todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, ciudadanía, ¿no?, está totalmente desarticulado de lo que es no solamente los programas de formación, sino lo que se vive al interior de las instituciones como relaciones humanas. Adelante, por favor. Pero también, ¿no?, algo que es muy importante, ustedes saben que la UNESCO permanentemente emite una serie, ¿no?, de informes mundiales sobre el aprendizaje y la educación de adultos, y en este caso se llegó, ¿no?, a la conferencia de Marrakech con el GRALE 5, ¿no?, que decía, pues, en términos así muy gruesos, ¿no?, que había un avance en el mundo en relación a la participación de las mujeres en los programas de educación de personas jóvenes y adultas. Pero no así, ¿no?, se notaba en todas estas poblaciones vulnerabilizadas, como son migrantes, indígenas, tercera edad, personas con discapacidad, y cómo la inversión sigue siendo insuficiente. Sin embargo, también, ¿no?, señala el GRALE 5 que había un avance, ¿no?, en estas políticas de acreditación de los aprendizajes no formales e informales, ¿no? Creo que eso es un avance realmente importante. Y por otro lado también ligeros avances en lo que es la intersectorialidad, ¿no? O sea, más bien como coordinaciones
que más bien como el desarrollo de un sistema que articule todos los sectores, ¿no? de la sociedad. Y algo, pero así, durísimo, ¿no? Muy serio, lo que tiene que ver con el financiamiento, porque, por ejemplo, pocos países llevan al 4% del PBI y señalan que la mayoría está menos del 0.4%. Yo les digo, por ejemplo, en el Perú tenemos el 0.1%. Y así en diferentes países hay pues un desbalance muy grande en el financiamiento de la educación, así como también ya les he señalado, concuerda, ¿no?, con lo que nosotros habíamos visto en el seguimiento de la Confitea 6, el tema de la calidad, el tema de pocos avances en la formación de los educadores, ¿no?, en los planes de estudio. Pero sin embargo, los gobiernos, ¿no?, que emiten unos informes, sí habían señalado que hay muchos avances en el tema del desarrollo, ¿no?, de los programas de ciudadanía. Y a su vez también en que hay una ligera incorporación en todos estos conceptos que vienen, ¿no?, de realmente de nuestras culturas, como lo que es el summa causai, el buen vivir, el Ubuntu en África, ¿no es así? Que yo soy porque nosotros somos o porque tú eres, que han ido introduciéndose levemente, ¿no?, en el imaginario, ¿no?, de lo que son las políticas educativas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Pasemos, por favor. Pero, por otro lado, también, ustedes saben que la CEPAL emite, ¿no?, informes también permanentes, y emitió un informe sobre el desarrollo sostenible, porque así como el doctor Anselmo, ¿no?, señala que es una educación para la vida, ¿no es así? Y desde la vida, tenemos indudablemente que ver, ¿no?, qué está pasando con la economía. Entonces tenemos una post-COVID, donde ha habido una profundización, ¿no?, de la crisis que afecta al conjunto, ¿no?, de la población, y más sobre todo a las mujeres. Hay un bajo crecimiento y, como les decía, ¿no?, el aumento de la desocupación por un lado y la informalidad, que llega en América Latina al 50%, 60%. Y cómo también, como estamos interconectados con el mundo, cómo nos ha afectado la guerra entre Rusia y Ucrania, porque la mayoría de nuestros países pues son dependientes de la soya, es dependiente, ¿no es así?, del maíz, ¿no?, siendo grandes productores nosotros en nuestro continente, y todo esto lo que ha hecho es acrecentar la inseguridad alimentaria. Y por lo tanto, esta situación también, ¿no?, de aumento de la pobreza, de crisis, de la informalidad en el trabajo, indudablemente pues que afecta todo el componente socioemocional. Entonces tenemos inclusive depresiones, mayor miedo, ¿no? Pero por otro lado también hay un gran aumento de la violencia. Entonces, y violencias de todo tipo, ¿no? Y una crisis sociosanitaria para la población, pero no en realidad para los dueños de farmacéuticas, ¿no?, para los dueños de todo lo que son los servicios de salud privada, porque en esta etapa más bien ellos se han enriquecido, ¿no? Y toda esta situación ha afectado pues indudablemente a todo lo que es la educación, porque han expulsado a miles de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, jóvenes que estando en un lugar han tenido que entrar también, ¿no?, a sus pueblos. ¿Por qué? Porque estaba entre la vida misma y lo que estaba también la sobrevivencia, la alimentación, y con una serie de problemas con lo que son las tecnologías de la información, ¿no? Es decir, no habían, pues, ¿no?, conectividad en primer lugar,
y por otro lado también la falta, ¿no?, de instrumentos como celulares, computadoras, ¿no?, que eso ha afectado profundamente a lo que es la educación. Entonces, pasemos, por favor. Sin embargo, ante esta situación también la UNESCO creó una comisión, y esa comisión ha generado, ¿no?, también estudios muy interesantes. Se trata, pues, ahora, frente a toda esta crisis, reimaginar el futuro, pero también reimaginar el futuro de la educación. Entonces hay una exigencia muy grande de un nuevo, ¿no?, un nuevo realmente contrato social que asegure, sin lugar a dudas, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la justicia social, la justicia económica, la justicia realmente ambiental, y de qué manera también todo lo que tiene que ver en este contrato social es promover cada vez más la innovación, ¿no? Eso es realmente algo muy importante sobre esta forma, ¿no?, de reimaginar los futuros de la educación. Y por lo tanto también, ¿no?, potenciar, ¿no?, las tecnologías digitales, porque no están llegando a todos, como ya los hemos también planteado. Y el reto, ¿no?, en esta cuarta revolución industrial, donde es la máquina, la tecnología, lo que en realidad está ahora desarrollándose inclusive a nivel de la vida, de la salud, del trabajo, el reto, pues, en medio de eso también es pensar en un trabajo digno, en un trabajo decente, ¿no? Sin embargo, también alertan, ¿no?, que hay un retroceso muy grande de esta forma de gobernanza democrática que no ve las realidades locales, no ve las realidades regionales, y también, pues, no hay una adecuada participación ciudadana, y debemos, pues, dar un combate muy grande a todo lo que es la discriminación y la injusticia allí donde estamos, a nivel local, a nivel regional, pero indudablemente a nivel del mundo. Adelante, por favor. Y aquí sentimos, ¿no?, que nosotros como latinoamericanos hemos dado un aporte sustantivo a lo que es repensar y reimaginar la vida, la sociedad y por lo tanto también el derecho a la educación. Y estoy refiriéndome al aporte que tiene la educación popular, y me ha alegrado muchísimo también saber que aquí hay colectivos de educadores populares que están presentes, ¿no?, y que están desarrollando un conjunto de experiencias, de cambio, de transformación. Y también es importante señalar que a lo largo de nuestra historia, la historia latinoamericana, hemos tenido valiosísimos, ¿no?, educadores realmente con esta visión de transformación. En México, en Argentina, en Perú, ¿no?, José Carlos Mariátegui, las universidades populares, es decir, ¿no?, tenemos pues una riqueza y unos antecedentes muy grandes sobre educadores que han dejado huellas, ¿no?, en la educación, pero no lo hemos tomado en cuenta, porque más se ha tomado en cuenta lo foráneo. Y es ¿no?, es un desafío para nosotros recuperar pues las educaciones de todos, en realidad, nuestros educadores a lo largo y ancho de nuestra América Latina. Y entre esos educadores indudablemente tenemos, ¿no?, a nuestro querido Paulo Freire, que él fue el primer presidente del Consejo de Educación Popular, ¿no?, de América Latina y el Caribe, por lo cual nos sentimos muy orgullosos, pero también muy desafiados. Él planteaba pues esta mirada del contexto, ¿no es así? Él señalaba permanentemente que la educación es indudablemente, ¿no?, un proceso para poder leer e interpretar el mundo. Y al leer e interpretarlo,
indudablemente contribuir a la transformación personal, pero también a la transformación colectiva, ¿no? Porque él apostaba, pues, por una educación política, ¿no? Y una pedagogía política, porque él no podía separar la pedagogía de la política, ni el derecho de la educación de la política, ¿no? Porque la política implica cambio, implica transformación, y tiene que estar acompañada con diversos tipos, pues, de pedagogías críticas que respondan a esa variedad de actores con los cuales nosotros tenemos un compromiso por el cambio, un compromiso por la transformación. Y al leer esa realidad que también tiene, ¿no?, serios problemas, también, por supuesto, hay motivos de esperanza, es una pedagogía, pues, para la rebeldía, ¿no? Para que no sigamos en lo que estamos, sino que en realidad podamos tener una serie, ¿no?, de propuestas transformadoras. Porque en el corazón, ¿no?, de la educación popular, sobre todo está, ¿no?, escuchar la voz de los actores sociales, sus sueños, sus demandas, sus problemas, sus críticas, sus transformaciones, porque lo que está buscando es el empoderamiento de los actores sociales. Y por lo tanto, ¿no?, dejar atrás, ¿no?, toda esa educación bancaria, memorista, donde la persona que está en el proceso educativo es tratada como un objeto a la cual indudablemente, pues, hay que llenarlo de conocimiento, desligado totalmente de la vida, y lo que hace en realidad es una domesticación de las personas. Y por lo tanto, seguir apostando, pues, por esta educación problematizadora, por esta educación liberadora. ¿Cuánto de esta educación popular es posible que en realidad sea asumida, no es así, por los gobiernos? El día de ayer estábamos conversando con una excelente, ¿no?, educadora, directora de educación de adultos de Chile, y ella decía que sí podemos en realidad encontrar prácticas innovadoras de educación popular y programas de formación ligados a lo que es, ¿no?, la transformación, el contexto, que a veces no se les denomina como tal, como educaciones populares, pero allí están, ¿no? Allí está ese germen, esa semilla de educación realmente popular. Y por lo tanto, pues, va a implicar no solamente ese tema de la pedagogía, de los currículums diversos y transformadores, sino cómo es ese espacio educativo. Cuando uno en realidad va a un espacio educativo, ya sea formal, ya sea informal, vivimos allí en relaciones horizontales, relaciones democráticas, ¿no? Se fomenta realmente la participación, está prefigurando ese mundo, ¿no?, que queremos nosotros construir. Es como si yo entro a la universidad, ¿no es así?, a la UPN, y entro a un aula y puedo ver allí de la manera, ¿no?, como están interactuando, de la manera como se aprende, ¿no? Puedo en realidad, ¿no?, prefigurar ese mundo que queremos construir, porque es desde allí. Entonces, esta es una pedagogía para la esperanza, ¿no?, en medio de todo lo que nosotros en realidad ya hemos señalado como la crisis en la cual nos encontramos, y tenemos, pues, nosotros, ¿no es así?, que tener la capacidad de denunciarlo, la capacidad de proponer y la capacidad de anunciar nuevos cambios. Entonces, me parece muy importante que en medio de todas esas perspectivas, ¿no es así?, que son problemáticas, que son de enfoques, ¿no? ¿Qué dijo el marco de acción de Marrakech, ¿no? Entonces, está escrito en las recomendaciones, y yo creo que es muy importante que nosotros sepamos cuáles son esas recomendaciones, porque de todas maneras son para nosotros banderas para trabajarlas en diferentes ámbitos y para la incidencia política. Es ese, pues, de construir un nuevo contrato social, ¿no? Es el de el financiamiento, que decía, sin retrocesos, y asegurarlo. Entonces eso implica, pues, un cambio realmente radical, ¿no es así?
ver la educación, ¿no? Como realmente derecho humano, una formación permanente, ¿no? De todos los educadores, pero por otro lado también mirar las condiciones laborales, que sean condiciones dignas para los educadores. Y cómo enfrentar este problema de la alfabetización. En el mundo son 770 millones que no saben leer ni escribir, y en la América Latina 77 millones. Por ejemplo, en mi país, ¿no? La demanda por la educación de personas jóvenes y adultas es, por ejemplo, de 9 millones. ¿Y cuántos atiende la educación? 224.000, ¿no? Estudiantes. Eso tiene que ser transformado, pero eso tiene que recuperar las diferentes educaciones, la comunitaria, la educación para el trabajo, ¿no? Y tener esa mirada firme, ¿no? Ante todos los actores vulnerabilizados, ese derecho a las tecnologías de la información y la data, ¿no? Porque en la educación de personas jóvenes y adultas es uno de los sectores donde se carece de una data, ¿no? Se carece de indicadores para poder hacer pues el seguimiento y saber por dónde está la educación de personas jóvenes y adultas para desde allí, ¿no? Desarrollar un conjunto de programas, políticas, estrategias, ¿no? Y esta también, ¿no? de la nueva institucionalidad. Entonces, eso me parece realmente muy, muy importante. Entonces, después de la confitea, nos preguntamos entonces, ¿qué hacer? ¿A dónde estamos? Pasamos, por favor. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿A dónde realmente estamos? ¿Cómo realmente apostar, ¿no? Por una formación de los diversos actores que mirando a la vida también lea el conjunto de los contextos y cómo realmente están los cambios demográficos, qué pasa con la cuarta revolución industrial, cómo nos está afectando a la educación de personas jóvenes y adultas, pero qué cosa remontar también, ¿no? Y por otro lado, si bien son muy importantes las tecnologías de la información, también hay que identificar que allí hay formas de control, formas de opresión. Un desafío es reconocer la riqueza de nuestros pueblos, ¿no? Sus nuevas formas de pensar, la sabiduría que ellos tienen, y de esa forma también enfrentar este pensamiento, ¿no? Antropocéntrico, este pensamiento realmente único, que está realmente homogenizando absolutamente todo cuando se trata en realidad de la diversidad, ¿no? Del buen vivir, del vivir sabroso, del ubuntu, ¿no? Y esta fuerza para todo lo que son los programas de ciudadanía local, ¿no? Donde se articule lo local también con lo internacional, y la importancia de esta educación biocéntrica, ¿no? Ver también el tema de la salud integral, porque los efectos del COVID han sido indudablemente devastadores, ¿no? Para enfrentar también todas las desigualdades, ¿no? En lo que es la política, lo social, la economía, los adultos mayores, la integralidad, ¿no? De ver todas estas miradas también de manera articulada, ¿no? Y hay que entender, ¿no? Y comprender toda esta educación como un proceso a lo largo y ancho de la vida. Por eso que nos interesa tanto, ¿no? Identificar claramente las vulnerabilidades. Entonces la formación para la incidencia, para las alianzas, para los programas de comunicación son fundamentales, ¿no? Ese impulso a la gestión descentralizada, con esta y recoger el valor, ¿no? De la educación comunitaria, porque a veces nos centramos mucho en lo que es la educación formal, que es bien importante, pero el valor de la educación comunitaria, y sobre todo ahora en contextos de COVID, ha sido fundamental. Ya hemos hablado, ¿no? De el desafío de la intersectorialidad, y este monitoreo desde las voces de abajo que va a implicar, ¿no? Y allí la universidad tiene un rol muy interesante,
el que podamos en realidad sistematizar nuestras experiencias, porque es a partir de sistematizar estas experiencias que nosotros en realidad vamos a identificar claramente qué procesos son en realidad los que están haciendo, logrando, ¿no?, cambios en los estudiantes, ¿no? Y hay algo que también es bien importante. Miren, cuando nosotros hicimos el seguimiento, ¿no?, vimos que también en la América Latina hay un conjunto de semillas de esperanza. Por ejemplo, la UPN es una semilla de esperanza, ¿no es así? Porque es una universidad que se la juega por la educación de personas jóvenes y adultas. También, por ejemplo, hay universidades en Valparaíso, ¿no?, en Chile, que están jugando ese rol muy importante. Pero también hay formas diferentes, ¿no?, de semillas de esperanza que se dan con las escuelas populares en realidad de Argentina, que se da desde el barrio, ¿no? Y el barrio, la comunidad, está incorporada también en la gestión. O experiencias como Quisqueya Aprende conmigo en República Dominicana, una experiencia valiosísima, ¿no?, y sistemática de educación que ha contribuido muchísimo a los programas de alfabetización. También las redes universitarias, ¿no?, las redes de educación de adultos y otros programas que existen, por ejemplo, el INEA es, ¿no?, digno de señalar, porque se le está jugando por esta educación intercultural, ¿no? Entonces, estas son, pues, ¿no?, semillas de esperanza, así como la red EPJA de México, ¿no?, la red EPJA de Perú y de diversas partes también, que están jugando un rol muy importante en recoger también y sistematizar las semillas de esperanza. Y algo que yo quisiera realmente concluir, que sin un movimiento sólido, ¿no?, de alianzas entre todos los actores que estamos comprometidos en la educación de jóvenes y adultos, no será posible los cambios en la educación de personas jóvenes y adultas, porque hay que colocar en el corazón también de la sociedad la importancia de esta educación, y eso lo lograremos con un movimiento fuerte, un movimiento sólido, un movimiento sociopolítico, ¿no?, que luche pues por la justicia social, la justicia epistémica, la justicia económica, la justicia cultural, al lado pues de lo que es la vigencia del derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas. Bueno, muchísimas gracias, queridos estudiantes, queridas autoridades, queridos amigos que están aquí presentes, ¿no? Y me va a gustar mucho recibir comentarios de ustedes, ¿no? Porque ustedes tienen muy ricas experiencias que podemos aquí compartir. Y aquí les estoy dejando, ¿no?, una serie, ¿no?, de ligas, como dicen ustedes, para que en realidad puedan entrar. Estas son ligas que están en la web del Consejo de Educación Popular de América Latina, y específicamente en el grupo de incidencia en política educativa, ¿no?, para que ustedes puedan ver allí estudios de diferentes lugares, experiencias de diferentes lugares, sistematizaciones también de diferentes lugares que pueden enriquecer, ¿no?, el conocimiento y la formación de ustedes, y qué rico será también recibir aquello que ustedes vienen sistematizando. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias, y disculpen la extensión. Agradecemos a la maestra Nélida la excelente conferencia magistral internacional de educación de adultos con FINTEA 7, desafíos y retos. Antes de continuar, también me gustaría saludar a los maestros de misiones culturales de diferentes estados del país que hoy nos acompañan, y también a la maestra Rosy Zúñiga, secretaria general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, desde Guadalajara, Jalisco. Enseguida, realizaremos la sesión de preguntas y respuestas, la cual tendrá una duración de 20 minutos.
favor de levantar manita para ubicar la participación, hacer la pregunta escrita a través del chat, ya sea desde la plataforma de Facebook o de Zoom, y esperar la confirmación de participación por los responsables de esta sesión, a cargo del doctor Anselmo Torres Arismendi y el maestro Luis Fernando Molina Vega. Agradecemos el entusiasmo y damos inicio. Querida Bien. Adriana, miren, en esta riquísima participación hay pues personas que tienen una riquísima experiencia. Entonces también es bueno los comentarios, ¿no? Porque de eso se trata, de poder en realidad compartir esos saberes, esas riquezas, ¿no? Que realmente tienen, y romper con esto de que uno pregunta y da la respuesta, aunque también, por supuesto, lo puedo hacer, pero qué ricos, bienvenidos los comentarios también. Pues ahí está. Vamos a recibir también los comentarios a través de las plataformas y damos inicio. Adelante, doctor Anselmo. Sí, claro. Otra forma también de llamarle a esta sección es el diálogo con el conferencista o la conferencista. Y efectivamente, maestra Neida, esta parte de la conferencia consiste pues en solicitarles a nuestra audiencia que levante la mano por la plataforma de Zoom para irles dando la palabra. Al igual, mi compañero Luis Molina va a estar revisando los mensajes que pudiera haber en la plataforma del Face, y para también ir alternando las participaciones. Algunos serán comentarios, algunas serán respuestas, y bueno, no sé si aquí en la plataforma de Zoom hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Adelante. Le estaremos dando paso para que lo hagan de manera oral. ¿Ok? Adelante. Ok, hay una pregunta en el chat de Zoom de Ayala. A ver, voy. El doctor Jaime Mejía pregunta: los resultados, ¿estás por ahí, estimado Jaime? No. Dice, los resultados de la Confintea tienen carácter vinculante para los gobiernos. Si es así, ¿por qué no se obliga a los gobiernos a que cumplan este cuerpo legal? ¿Cuáles serían los instrumentos para que los gobiernos cumplan? Internacionales no aplican. ¿Cuáles serían los instrumentos para que los gobiernos cumplan con esta legislación? A ver, yo creo que ya está conectando el doctor Jaime. Y después pasaríamos con Marta Patricia Campos. Gracias, maestro. Adelante, Jaime. Sí, el asunto es primero preguntar si en realidad los acuerdos de la Confitea son vinculantes. ¿Esto qué quiere decir? Que los gobiernos que participan en este tipo de conferencias deben o no asumir esos acuerdos. Tengo entendido que si se va a este tipo de eventos, que son muy importantes, los acuerdos son vinculantes. O sea, obliga al Estado. El acuerdo pasa a ser parte de la legislación nacional. Si es así, entonces, ¿cuáles son los instrumentos para que estos gobiernos cumplan con esos acuerdos? Por ejemplo, el financiamiento. Está terriblemente bajo ese financiamiento en los distintos países. Gracias. Me parece muy importante la preocupación que muestra el profesor, pero cuando yo inicié, ¿no?, la conversación, yo les había señalado que la Confitea lo que realiza son recomendaciones. Yo creo que ese es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es una recomendación. No es, por ejemplo, como
la Conferencia Internacional de Derechos de la Infancia, que es en realidad vinculante, que tiene una secretaría en Naciones Unidas, que permanentemente realiza informes y que le exige a los gobiernos que cumplen. Exigen, porque es obligatorio. En este caso, ¿no? Son en realidad recomendaciones. Y muchas veces va a depender, con toda sinceridad lo digo, de la buena voluntad que tienen los gobiernos para la aplicación de estas recomendaciones que se emiten en la Confitea. Por eso que yo, mientras he conversado, he insistido permanentemente en el tema del seguimiento de la sociedad civil. Porque en el tema del seguimiento de la sociedad civil, de la incidencia de la sociedad civil, sí creo que se pueden lograr arrancar, ¿no? Que alguna de estas recomendaciones puedan en realidad incorporarse en lo que es los gobiernos de nuestros países, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Pero a mí me encanta que también aquí Timothy Ireland de Brasil haya levantado la mano, porque él es un estudioso, ¿no? También de lo que es el sistema de Naciones Unidas, el derecho a la educación y en especial de la educación de personas jóvenes y adultas. Me encantaría que Timothy pueda tomar la palabra. Sí, nada más que pediría que fuéramos en orden. Primero levantó la mano Marta Patricia y inmediatamente pasamos con Timothy, ¿les parece? Adelante, Marta Patricia. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación y agradecer a la maestra Nélida por esta conferencia, que al final ella dijo, disculpen por la extensión, pero yo me quedé pensando y dije, no, ¿cuál extensión quiero más? Yo sé que muchos pensamos lo mismo, ¿no? Muchas gracias por la información. En efecto, es importante que dentro de las unidades, las instituciones, quienes somos actores educativos, tenemos que generar sobre todo una conciencia con nuestros estudiantes. Hablo desde el aspecto académico, hablo desde el aspecto como profesora, en la responsabilidad que tenemos nosotros para con la sociedad. Dentro de los semilleros de esperanza tenemos una gran oportunidad para poder generar este tipo de conciencia en nuestros chicos. Al momento en el que ellos van generando un proyecto de intervención, ¿cómo los podemos orientar para que en efecto trabajen con la EPA, con los jóvenes y con los adultos y los adultos mayores? Trabajando con proyectos que no solo nos enfrasquemos en la parte de la alfabetización, sino que también veamos que hay otras áreas y otros ámbitos que tienen que ver con el joven y con el adulto. Un joven y un adulto, un adulto mayor, pues ya hablamos, así como un niño, ¿no? Hablamos de un bienestar integral, y la integralidad, pues obviamente hablamos de, ya hablando a partir de los 15, 16, trabajo, estudio, familia, sus derechos y demás. Entonces, el que nosotros podamos trabajar desde nuestras instituciones con esta formación y esta conciencia, cuando nuestros estudiantes egresen y puedan alcanzar incluso puestos políticos, estaré segura que podrán tomar en cuenta, así como lo dijo la maestra Nélida, ¿no? Quizá no se escucha muy alentador, pero muchas veces se tiene que ver con la buena voluntad. Pero pues la buena voluntad de quién, cuando son seres humanos quienes están al frente, ¿no? Al frente. Entonces, aquí dentro de las recomendaciones que nos hace la Confintea por parte de
de nuestra institución, considero que hemos tomado en cuenta muchas de las que se han hecho mención, ¿sí? Sobre todo al momento de retomar el tipo de proyecto que el estudiante hace, ¿sí? No los mandamos a primarias, no los mandamos a secundarias, los mandamos a espacios en donde de verdad se atienda la población de jóvenes y adultos. A lo que yo quería mencionar. Muchas gracias, maestra Nélida, por la conferencia y muchas gracias por la invitación. Ahora sí. Gracias, Patricia, por tu comentario. Y efectivamente, cuando tú señalas dos aspectos importantísimos, ¿no? Que el trabajo vía proyectos es un trabajo realmente de muchísimo valor, ¿no? Porque el proyecto te lleva a mirar la realidad, ¿no? Te lleva a realizar una serie de innovaciones. El proyecto te lleva también a sistematizar aquello, ¿no?, que se ha hecho y de esa forma también identificar de qué manera, ¿no?, la población joven y adulta con la cual en realidad se ha trabajado desarrolla, pues, tiene logros, ¿no? Pero hay algo que tú has señalado que es muy importante, ¿no? Esta toma de conciencia, que tiene que ver, pues, indudablemente con lo que es la educación popular, ¿no es así? Es decir, es una toma de conciencia para la innovación, para la transformación, para el cambio personal, para el cambio colectivo, ¿no? Y felicitar, ¿no? Felicitarte a ti y felicitar a la universidad si ese es el camino que también siguen para el desarrollo de la formación, ¿no? Que rompe también, ¿no?, con esta educación vertical, ¿no?, de un conjunto de conocimientos que por supuesto que también se tienen que tener, pero que lo liga inmediatamente con la vida, con la realidad, ¿no?, con los problemas y eso, y con las personas, ¿no es así? Y eso es algo muy importante. Felicitaciones, Marta. Ahora sí, vamos con el doctor Timothy Island de Brasil, quien tiene algunos comentarios. Adelante, doctor. Un placer que esté con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Y felicitaciones, maestra Nélida, por su excelente conferencia, muy informativa, muy detallado. Con relación al marco de acción de Marrakech, realmente, como usted dijo, son recomendaciones. Não há nenhuma obrigação por parte dos governos. Isso depende muito da força da sociedade civil, né? A capacidade da sociedade civil pressionar os governos para investir, involucrar, para implementar políticas públicas, né, de educação de pessoas jovens e adultos. A única normativa internacional sobre educação de pessoas jovens e adultos que existe é a recomendação sobre a aprendizagem e educação de adultos de 2015. Isso sim, como normativo, tem mais obrigatoriedade por parte dos países, dos Estados-membros que assinam, que aprovam. E que gostaria muito de aproveitar para fazer uma pergunta. Estamos num cenário muito complexo, que talvez o desafio maior no momento, porque é um desafio existencial, é a crise ecológica, né? Qual seria o papel da EPRA para enfrentar a crise ecológica? Que enquanto educadores, enquanto estudantes da EPRA, que podemos fazer para enfrentar este enorme desafio que ameaça, como entendemos, né, atualmente?
bueno, Tim quiere que yo dé otra conferencia. No, pero miren, hay experiencias, en primer lugar, cuando nosotros estamos señalando permanentemente, ¿no? Como educadores populares, partir realmente del contexto. Muchas veces la formación, ¿no? Las currículas que no son flexibles tienen todo un conocimiento, entregan un conocimiento sobre qué es la tierra, ¿no? O sea, de qué es, pero nunca o se alejan de qué está pasando. O sea, tenemos que tener en primer lugar, ¿no? En los programas formativos, ya sean a estudiantes, ya sean en realidad para los formadores, el conocimiento de la magnitud de esta crisis, en primer lugar. Y por otro lado, también es muy importante el reconocimiento de qué cosa está causando esta crisis. ¿No es así? Por ejemplo, si tenemos a Estados Unidos que no ha querido firmar, ¿no?, el acuerdo de Tokio, que tiene que ver con la reducción ¿no?, de la emisión del carbono, entonces esto en realidad debemos de conocer. Pero eso que se da a gran escala, también se da en pequeña escala en lo que pasa realmente en nuestros países. Entonces, si estamos viviendo esta situación, entonces también tenemos que mirar cuáles son las causas a nivel general, cuáles son los compromisos que no se asumen a nivel general, pero también qué cosa es lo que está pasando, ¿no?, a nivel local. Yo les digo, hace solamente 2 meses atrás, han tenido en mi país, ¿no?, que botar al río miles de litros de leche. ¿Por qué? Porque las empresas, en realidad ha habido un monopolio, ¿no?, y por lo tanto, lo que están produciendo los responsables de esos negocios, agricultores, sus productos no han sido recibidos. Entonces, yo creo que esas cosas que están pasando concretamente, ¿no?, en nuestra sociedad también es importante. Pero hay otra cosa que también quisiera decirles, miren. También yo creo que si bien hay responsables, ¿no?, directos, empresas, ¿no?, también creo que es importante tener un conocimiento más general de lo que pasa en realidad en la física, ¿no?, en el clima, en el mundo, donde van habiendo una serie de cambios que son en realidad dramáticos, ¿no es así? Entonces creo que también estos conocimientos científicos es muy importante, ¿no?, poder conocerlos, pero lógicamente que con un lenguaje, ¿no?, muy, muy importante para los educadores, para los formadores, de acuerdo pues a los actores con los cuales nosotros estemos trabajando. Pero hay algo que también es bien interesante y lo ligo con lo que nos había dicho pues la profesora Marta, ¿no? Yo creo que todas estas propuestas, ¿no?, de educación vía proyectos, ¿no?, de conservación allí donde estoy, en mi localidad, en mi propia escuela, ¿no?, también genera un cambio en el ciudadano. Porque parece mentira, ¿no es así? Yo estoy pasando por un lugar y boto papeles, tiro la basura por cualquier lugar, boto la basura a los ríos, ¿no? Y no estamos viendo realmente las consecuencias que eso está generando.
Entonces es ver, ¿no? Desde eso pequeño que nos corresponde a nosotros, pero de eso también que corresponde a determinados niveles, ¿no? De la sociedad y también lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que para eso también estos proyectos de innovación, estos proyectos son en realidad muy, muy importantes como estrategias de formación para lo que tiene que ver pues con esta crisis ecológica. Y otra cosa que es fundamental, levantar la voz de manera colectiva. Cuando yo les decía, no es así, que tiene que haber un movimiento de educadores populares, de educadores de adultos, ¿no? Para poder tener pues una voz dentro de la sociedad y señalar la importancia de esta educación. Lo mismo sucede con todo este problema ecológico. Solo no vamos a poder. Entonces los educadores también tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestras puertas y articularnos con otras redes que sí están en realidad, ¿no? Trabajando fuertemente todo lo que es esta problemática, ¿no? de la crisis ecológica. Inclusive, me atrevo a decir, ustedes saben todo lo que tiene que ver con Laudato Si, todo lo que tiene que ver con el bien común, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas visiones inclusive, ¿no? De la religión católica, ¿no? De las encíclicas nuevas del Papa, que están hablando sobre la crisis ecológica. Entonces también creo que eso es algo que puede contribuir, ¿no? A que nosotros nos sacudamos y que veamos que desde diferentes vertientes hay una preocupación por la crisis ecológica que en realidad tenemos que tenerla permanentemente presentes en nuestras formas de consumo también, ¿no? Porque eso tiene que ver, afecta nuestras formas de consumo, ¿no? El tema de la acumulación, ¿no? De comprar, ¿no? Diferentes cosas, ¿no? Veamos, paremos eso también, ¿no? Como formas que también pueden tener una partecita de contribución a la crisis ecológica, que el aumento a aquello que ya hemos señalado, a estos niveles intermedios, generales, ¿no? Que debemos en realidad señalar. Gracias, Tim, por la pregunta. Seguiríamos ahora con Yesenia Reyes. Adelante, Yesenia. Sí, muy buenas tardes para todos. Es un honor ser partícipe de esta conferencia que habla de lo que las misiones saben hacer y hacen cotidianamente. Gracias a la invitación a través de la Fundación José Vasconcelos. Y pues agradeciendo esta filosofía compartida, esta posibilidad de mejora, no cabe más que hacer la convocatoria para sumar a esta lucha, porque ciertamente las políticas, los gobiernos están abocados a educación básica preponderantemente, y como decía nuestra exponente, se ha comercializado mucho lo de los jóvenes. En las misiones culturales me atrevo a decir que trabajamos con esta pedagogía liberadora, con esta posibilidad real de transformar, de vivir mejor en las comunidades rurales. Sin embargo, también haciendo alusión a la intervención, a la primera pregunta, ¿qué tanto los gobiernos están inmiscuidos o van a acatar estas normas? Que finalmente son recomendaciones, pues nos imposibilitan en primer lugar porque estamos en rezago. En México, siendo la base de la educación para atender personas adultas en rezago, carecemos de muchos apoyos, de muchos recursos, de infraestructura. Sin embargo, cada maestro, me vino a la mente ahorita que dijo los miles y miles de litros de leche, cada maestro hace lo propio, llevando la posibilidad de capacitarse. Recuerdo el área de industrias, ahí había posibilidad de poder transformar eso en lugar de tirarlo, y lleva un beneficio. Día a día transformamos la vida a través de la capacitación para el trabajo, la cultura y la recreación,
pudiendo transformar una realidad como de una mujer oprimida, de un yugo de machismo, pudiendo transformar una sociedad con cultura. En sí, me sumo a que las actividades de misiones culturales van encaminadas en lo que dice la Confitea. Faltaría ver cuál es el mecanismo, le preguntaría yo, el mecanismo para un camino real, posible, donde esa bestia, le llamamos al capitalismo, no nos aplaste con líneas directas de gobierno, con consideraciones, inclusive faltas de empatía. Decía ahorita nuestra exponente que hace falta que se conozca, que la filosofía, etcétera, también hace falta, le menciono yo en un ejemplo muy burdo a mi jefe inmediata superior, hace falta venir y caminar las calles. Me parece que se congeló la imagen y la voz de la compañera. Ya, Una posibilidad de mejora, donde cada alumno ya adulto, joven, que se quedó rezagado, puede trabajar, poner su carpintería, distraerse con danza, con música, inclusive ahorita lo estamos implementando en terapias liberadoras para niños y adolescentes con violencia sexual infantil. En este caso, ¿cuál sería la dinámica, el mecanismo de que unos pocos estamos ejerciendo la filosofía de John Dewey y liberadora también de Paulo Freire, educándonos unos con otros? Sin embargo, en esta vorágine, en esta consideración capitalista, nos es un tanto difícil. ¿Cómo le haríamos? ¿Qué consejo nos da? Mientras que estamos sacando estrellas de una por una en pocas escalas, no permite avanzar mucho. Y muchísimas gracias por el compartir. Misiones Culturales de Chihuahua. Gracias. Yesenia, muchísimas gracias por tu experiencia y la verdad que lo que yo quiero resaltar, bueno, primero, es todo este enfoque holístico, ¿no? Cultural, que se trabaja pues en la formación, ¿no? de los estudiantes, ¿no? Y por otro lado también cómo has articulado tú todo este trabajo con enfrentar, ¿no? El machismo, así realmente como el capitalismo mata, el machismo también mata, ¿no? Porque coloca, ¿no es así?, a nosotras las mujeres en una situación desventajosa en todo lo que es la sociedad, ¿no? A nivel del trabajo, a nivel del conjunto de las relaciones sociales, pero felizmente, como tú dices, como asumes, ¿no? Todos estos enfoques liberadores, estás haciendo un trabajo fabuloso, ¿no? Ahora mira, en lo que hemos venido conversando, hemos ido señalando la importancia del poder local, ¿no? Del poder local. Muchas veces, y con razón, nosotros estamos buscando que se modifique toda la política nacional, ¿no es así? Y para eso, bueno, se realizan, ¿no?, una serie de acciones de incidencia. Pero el trabajo a nivel local, ¿no?, el trabajo ligado a otras organizaciones, que no solamente están en el tema del trabajo educativo, porque también, ¿no?, hay otras aristas, hay personas que están trabajando ciudadanía, hay otros grupos que están trabajando el campo cultural, es decir, ¿no?, en la localidad donde nosotros estamos, existen un conjunto, ¿no?, de organizaciones. Entonces creo que la unidad entre todas estas organizaciones en realidad pueden hacer que tengan una plataforma para poder en realidad también
presentar, ¿no? Y luchar por modificaciones en el campo local. Entonces creo que eso también es importante, porque a veces sentimos que mientras cambia, ¿no?, la política nacional, sin embargo hay una responsabilidad de los municipios. No sé si se le llama, en México se le llama municipio, delegaciones. La verdad que el espacio, ¿no?, de la localidad, y es un espacio muy importante para lograr realmente esos cambios, para lograr esas propuestas, para plantear, ¿no?, una serie de aspectos específicos también de la localidad. Porque es cierto, la Confitea puede haber señalado, ¿no es así?, un conjunto de aspectos muy importantes, ¿no?, de defensa del derecho a la educación a lo largo y ancho de la vida, pero también hay cuestiones particulares. Entonces, ¿cómo unirnos? ¿Cómo convocarnos? ¿Cómo autoconvocarnos? ¿Cómo desarrollar una plataforma? Mire, yo durante muchos años trabajé en una provincia, en Ayacucho, y existe, ¿no?, también una serie de normas donde los representantes del distrito tienen potestad, inclusive para el presupuesto, en educación, que puede también en realidad, ¿no?, verse, tomarse, ¿no?, y activarse, porque a veces esos presupuestos se devuelven al nivel superior. Entonces también hay que hacer, ¿no?, una investigación de qué cosa en realidad podemos hacer nosotros a nivel local, y como decimos nosotros en la incidencia, es bien interesante también hacer nuestro mapa de actores, ¿no? Porque a veces en el municipio, de repente la autoridad, ¿no?, es un poco cerrada, pero a veces pues un concejal o dos concejales están allí y ellos también pueden movilizar cosas a nivel interno. Entonces creo que en todo este aspecto de la incidencia que tiene que ver, ¿no?, con investigación, con organización, con la elaboración del mapa de actores, con esta planificación, ¿no?, de determinado tipo, ¿no?, de exigencias y de derechos que se quieran cumplir, son también un desafío, ¿no?, a nivel local. Muchas gracias, Yesenia, muchas gracias. Y adelante, Yesenia, fuerza, fuerza. Vamos a darle la palabra ahora a nuestra estudiante Esmeralda Cruz, de la subsede de Ayala. Adelante, Esmeralda. Esmeralda. Tiene problemas para su micrófono. Ya está. Hola, buenos días. Buenos días. Comentaba la licenciada, doctora, la verdad no me acuerdo, Dálida, dice que en avances generales nos comenta que la economía, el financiamiento, la inversión para estos proyectos, pero bien sabemos que hay muchas fugas, por lo que usted comenta que no se debe practicar la educación de EDGA. Para entonces, no se debe de privatizar, perdón, la educación para EDGA. Pero entonces, ¿cuál sería una solución para igual conllevar proyectos para regularizar la situación, para conllevar un mejor financiamiento para así progresar en esta situación que estamos? Mira, creo que es algo bien importante que a veces nosotros no estamos mirando algunos bolsones que hay en la sociedad en los cuales también debemos intervenir. Por ejemplo, nosotros sabemos, miren, hay algo que les quiero decir, como bien dijo una de las colegas,
los presupuestos se ha tenido un mal entendimiento de lo que es el apoyo a la educación básica, ¿ya? Cuando se ha entendido el apoyo a la educación básica y el financiamiento de la educación básica, fundamentalmente se ha pensado en la educación primaria y secundaria, y aún más ahora en la primera infancia, porque el bolsón del presupuesto en general siempre va para la primera infancia. Entonces, sin embargo, ¿no? Hay otras llaves que también tienen que ser luchadas, tienen que ser abiertas, que es, ¿por qué no se piensa, ¿no?, en una tributación mayor a aquellos que más tienen en nuestras sociedades, para que esos fondos vayan a la educación de personas jóvenes y adultas? Eso por un lado. Por otro lado, muchas veces en las fábricas donde van, ¿no?, los jóvenes y adultos que muchas veces atendemos, las mujeres también, por supuesto, en las fábricas no hay un espacio de formación para los jóvenes y adultos, que eso indudablemente implica una inversión. Entonces, también cuando nosotros estamos hablando de una educación flexible, estamos hablando pues de una educación que se diversifica de diferentes formas y donde hay responsabilidades en esa diversificación. Entonces te digo concretamente el tema de las fábricas. ¿Por qué no convertir cada fábrica en un espacio educativo? En mi país, por ejemplo, solamente hay una de las cientos que hay en el país. Hablo de las grandes empresas. Pero, ¿acaso no es posible exigir, junto a la flexibilización de la formación de los jóvenes y adultos, exigir a diferentes responsables, por ejemplo, de los sectores productivos, que se invierta realmente en educación? Otra cosa también digo, los municipios tienen presupuestos para educación a diferente nivel. Algunos son para obras, otras pueden ser para materiales educativos, otros en realidad también puede ser para la formación docente. Pero a veces no sabemos que eso existe. Entonces necesitamos conocer dónde están, pues, ¿no?, ese conjunto de llaves que tenemos que abrir para la mejora de la educación. Te estoy hablando a nivel local. Lógicamente que a nivel nacional las redes están cumpliendo un rol muy importante, ¿no? Un rol muy importante de conocimiento de la inversión, conocimiento de dónde no se invierte, de organización y de incidencia política para el aumento de los presupuestos nacionales. Eso es lo que te podría decir, Cruz. Y gracias, saludos. Bien, Me gusta la voz del estudiantado. Y para continuar con la voz del estudiantado, vamos a cerrar este ciclo, esta parte de preguntas y respuestas con nuestra estudiante Jessica. Adelante, Jessica. Jessica. Hola, buenas tardes. Soy estudiante en la sede de Ayala. Si bien es cierto, bueno, comparto varios puntos de la ponente, siempre nos vamos a enfrentar con problemáticas institucionales, la desvalorización, ¿no?, de la importancia de los educadores de adultos y el financiamiento. Pero también pienso que es realmente importante voltear la mirada hacia las poblaciones más vulnerables y reconocer la importancia de la EPJA y la educación popular,
¿no? El compromiso que tenemos nosotros con ese sector, ya que pues, es nuestro principal objetivo. Todos nos enfocamos en alcanzar el nivel básico, ¿no? Yo escucho a mis compañeros y todos se quieren ir a la básica. Pero estamos dejando de lado a los adultos, que al mismo tiempo son principales agentes de la educación de los hijos. Entonces, estas personas no se desenvuelven en otros campos, principalmente debido a la problemática del alfabetismo. Me gustaría que compañeros nos demos la oportunidad de trabajar con ellos, de involucrarnos en ese contexto y de vivir su realidad, ¿no? Sus carencias, para poderle dar una revalorización a la educación. Tenemos mucho campo de estudio en nuestra propia comunidad, ¿no? No es necesario irnos a regiones serranas, o sea, las tenemos a la vuelta de la esquina. Como estudiantes, pues tenemos que cambiar nuestro enfoque, el objetivo, porque si no nos involucramos con jóvenes y adultos, nunca vamos a conocer cuál es la importancia de nuestra carrera, ¿no? Y creo que es muy importante apropiarnos de las problemáticas de una comunidad porque le dan ese sentido significativo, ¿no? Que nos hace querer generar un cambio, una visión de transformación. Nada más y agradecer por esta conferencia. Bueno, yo creo que Jessica, ¿no?, ha dado por concluido, ¿no?, este espacio con una potente, ¿no?, reflexión y con una potente invitación, ¿no?, al compromiso por una educación de las personas jóvenes y adultas de lo mejor, ¿no es así? De lo mejor. Y realmente, qué bueno que tú, Jessica, hayas hecho desde tu voz de estudiante esta convocatoria, ¿no? También a tus compañeros estudiantes, porque hay algo que es fundamental, ¿no? Que es siempre tener la mirada sobre, en relación a la educación de personas jóvenes y adultas, que por qué han sido en realidad vulnerados en sus derechos, ¿no? A veces, por ejemplo, se señala, ¿no? Es que también no les ha interesado o han dejado de estudiar, ¿no? Pero es que también no se dan las oportunidades y no hay una educación flexible que responda pues a ese conjunto, ¿no?, de realidades. Entonces, cuando estamos hablando de una educación flexible para la educación de jóvenes y adultos sí, pues hay madres que quieren en realidad terminar sus estudios nada más para poder ayudar a sus hijos. Sin embargo, hay otro sector que en realidad quiere, ¿no?, terminar la educación porque quiere llegar a un instituto superior, ya sea universidad, ¿no?, ya sea de distinto. O hay otros que prefieren el desarrollo de una formación técnica. Digo así como grandes ejemplos. Entonces es muy importante, ¿no?, lo que tú acabas de señalar, Jessica, eso de mirar, ¿no?, bien nuestra realidad, de involucrarnos, ¿no?, en el contexto y de ese llamado, ¿no?, al compromiso a tus compañeros estudiantes para cambiar este enfoque por un enfoque de cambio y por un enfoque transformador. Muchísimas gracias, Jessica, muchísimas gracias. Y bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a dar por terminada esta parte de la conferencia, que es la sesión de preguntas y respuestas. Quienes tengan más preguntas pueden ponerlas en el chat y se las haremos llegar a la maestra Nélida. Adelante, Adriana. Gracias, doctor Anselmo. Gracias también a la maestra Nélida Céspedes.
y agradecemos el entusiasmo y participación de todas sus valiosas aportaciones. En este momento clausuramos la tercera conferencia magistral del ciclo de conferencias magistrales Primavera 2023, la Conferencia Internacional de Educación de Adultos Confintea, 7 desafíos y retos. En representación del maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos en México, el doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo, director de Desarrollo Educativo del IEB. Adelante, doctor. Muchas gracias, compañera Adriana. Saludo con mucho aprecio y con mucho afecto a nuestro anfitrión, el maestro Haroldo Aguirre Wences, director de la Unidad Pedagógica Nacional Morelos 17A. De igual manera, saludo a las autoridades presentes en este grandioso evento académico, a todos los colegas y colegas en el estado de Morelos, en nuestro país y a nivel internacional. Pero me satisface, sobre todo, saludar a la maestra Nélida Céspedes Rosell, quien nos ha ilustrado, orientado en el estatus que se tiene en lo que es América Latina sobre la educación de los jóvenes y de los adultos. Considero, a través de la experiencia con los colegas, que la educación de adultos y jóvenes nos hace falta darle mucho más impulso, y es ahora el momento, la coyuntura específica a través en nuestro país de la visión de la nueva escuela mexicana que podemos hacerlo. Por eso, nuestro director general, a quien me honro en representar en este gran acto académico, el maestro Eliasín Salgado de la Paz, está comprometido y ha aperturado canales con la Secretaría de Educación Pública y su titular para poder generar más recursos a estos espacios de carácter educativo. Y decirles que en Morelos, en el estado de Morelos, con la visión que se tiene en la Universidad Pedagógica y que permea a los académicos y a los estudiantes del estado de Morelos, se está apoyando y se reconoce la gran labor que hace el Instituto Estatal de Educación para los Adultos. Y esta visión de la nueva escuela mexicana trae consigo y atrae a los grandes académicos y pensadores latinoamericanos. Uno de ellos, el gran maestro de maestros, Paulo Freire, quien nos decía, primero, antes que ir a la sonorización, que ir a la alfabetización, vamos a enseñar primero a leer la realidad. Él nos puso el ejemplo, enseñó a los obreros primero a leer su propia realidad y cuál era el estatus que tenían en el ámbito de carácter económico al interior de un sistema económico como lo es el capitalismo. Y esas enseñanzas, todos esos aportes están vigentes hoy en día y me atrevo a decir que tal vez mucho más. Habría que llevar los ámbitos instruccionales y educativos a todos los jóvenes y a todos los adultos. Por eso ese esfuerzo, maestra Nélida Céspedes Rosell, que ha estado realizando a nivel internacional, desde México se lo reconocemos y le agradecemos esta gran participación que por medio de nuestro gran maestro, el compañero, colega, amigo Haroldo Aguirre Wences, se ha realizado y se está realizando en el ciclo de conferencias Primavera 2023. Espero, a nombre de nuestro director general, el maestro Eliasín Salgado de la Paz, que no sea la única vez que esté con nosotros compartiendo esa sapiencia y esos conocimientos. Me congratulo
y agradezco a usted muchísimo por medio de esta plataforma y también a nombre de los maestros, maestras, estudiantes de aquí, del estado de Morelos y de todo nuestro país. Y considero que también a nivel internacional se unen a este reconocimiento y agradecimiento. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias a usted, maestra Nélida. Muchísimas gracias por la invitación, maestro Haroldo. Y esta es la respuesta de agradecimiento y reconocimiento del maestro Eliacín Salgado de la Paz. Muchas gracias. Agradezco el excelente mensaje de cierre del doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo en representación de nuestro director general del IEBEM, el maestro Eliacín Salgado de la Paz. Para finalizar, cedo el micrófono al maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos brindará unas palabras de despedida. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Adriana. La verdad es que estoy pues bastante contento, satisfecho de la oportunidad de este encuentro maravilloso. Nos quedamos con la intención de imaginar, reimaginar juntos nuestros futuros. Hay semillas de esperanza. Los textos de Paulo Freire, desde sus títulos, son extraordinarios. Pedagogía de la esperanza, pedagogía de la autonomía, la educación como práctica de la libertad. Desde ahí, desde los títulos, son bastante sugerentes. Y efectivamente, la esperanza, la utopía está frente a nuestros ojos y tenemos un semillero de oportunidades para ir abriendo puertas, para ir aprovechando las oportunidades y dándole golpes a las barreras que se nos presenten por ahí. Saludo muy efusivamente a las misiones culturales de México que estuvieron presentes, a las misiones culturales de Chihuahua, a las misiones culturales de Hidalgo. Estuvo la misión cultural número 5 de Tasquillo, Hidalgo, la misión cultural número 1 de Pachuca, Hidalgo, un estado fraterno que yo llevo dentro de mi corazón. Estuve allá en esa entidad 15 años, egresé de la HHHH, Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Mex, Hidalgo. Digo HHHH porque efectivamente fue una escuela histórica, heroica, hermosa y hospitalaria. De ahí egresamos, del internado de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal. Y bueno, allá también, en Tasquillo, la presencia del gran maestro, del gran educador, del gran antropólogo, don Maurilio Muñoz Basilio, que le dio vida a esa región de muchas carencias, que fue en su tiempo el Valle del Mezquital. Ahora ya no tiene tantas carencias, efectivamente, pero las tuvo. Y el gran antropólogo don Maurilio Muñoz Basilio en su tiempo hizo mucho con todos los hidalguenses de aquella época por salir de la miseria en que se vivió en el Valle del Mezquital en Hidalgo. Conozco las regiones de Hidalgo, el Valle del Mezquital, la Sierra Gorda, la Sierra de Zacualtipán, Molango, la Huasteca, los Llanos de Apan, la ciudad de Pachuca, maravilloso estado. Gracias, compañeras de las misiones culturales y compañeros de las misiones culturales del país que estuvieron aquí presentes. Me congratulo de la presencia de todos ustedes y les doy las gracias. Juntos vamos a caminar hacia la mejora, por supuesto. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, maestro Haroldo. Y en este momento, pues, damos por concluido este evento, no sin antes agradecer la presencia de nuestra ponente, la maestra Nélida Céspedes Rosell, a las autoridades educativas federales, estatales, a las autoridades e invitados especiales de Chile, de Perú, de República Dominicana y de Brasil, así también como a las unidades UPN del país, a las misiones culturales del país y a todos los presentes. Muchísimas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima conferencia magistral del ciclo de conferencias magistrales Primavera 2023. Hasta pronto.